Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto, su profe de mate. Y hoy vamos a trabajar con los logaritmos. Continuamos con el repaso de la clase anterior. Y es importante que para nuestra clase de hoy pongas mucha atención. Y recuerda tener a mano un cuaderno, un lápiz, para que puedas hacer anotaciones. Lo más importante en una clase de mate van a ser sus propios apuntes. Es importante que usted lo pueda escribir ahí. Pues vamos a pasar a hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando en nuestro programa anterior de Aprendo en Casa. Observa, por favor, cómo nosotros hicimos las conversiones de notación exponencial a notación logarítmica y de notación logarítmica a notación exponencial. Observa este ejemplo. Logaritmo con base 2 de 32 es igual a 5. Lo vamos a convertir a notación exponencial. La base es 2 y se eleva a la 5 y debe ser igual a 32. Otro ejemplo. Recuerda que sale de la definición de logaritmo. Logaritmo con base 5 y se eleva a la menos 3 y esto es igual a 1 sobre 125. Muy bien. ¿Recuerdas? Entonces, apúntalo en tu cuaderno y pasamos a seguir repasando. Ahora vamos a repasar la gráfica de la función logarítmica de base A. ¿Qué puedes observar en esa gráfica mientras va cambiando? Dame un momentito que ya se me va a ir la voz. Vamos a tomar un poquito de agua nada más y sigue observando la base. Muchas gracias. Observa acá que la base va haciéndose mayor que 1, la función crece. Y cuando la base es 1, no hay función. Y cuando la base es 0,1, 0,4, la función es decreciente. Analicemos las características que tiene la función logarítmica. La función logarítmica con base A mayor que 1. Esta función es creciente. Siempre que la base sea 1,5, 2, 8, 1000 es una función creciente. ¿Qué más podemos analizar de la función logarítmica? Primero, su dominio, el dominio de la función logarítmica. Pero antes vamos a repasar un poquito qué sucede cuando la base está entre 0 y 1, cuando la base es 0,1, 0,20, 0,1000, 0,17. Esta función es decreciente. Ahora, ¿recuerdas el dominio de la función logarítmica? Muy bien, el dominio va desde 0 abierto a más infinito, es decir, son los números reales positivos. Recuerda que el dominio de la función logarítmica son valores positivos, por lo tanto, el argumento de una función logarítmica siempre debe ser valores positivos, no lo olvides. Vamos a analizar ahora cuál es el ámbito de la función logarítmica. Observa acá detenidamente. El ámbito lo observamos en el eje de las ordenadas y el ámbito sería R. Muy bien. ¿Qué otra característica recordamos de la función logarítmica? Que la función logarítmica básica interseca el eje de las abscisas, el eje X, en el punto 1,0. Otra característica importante a recordar, que la función logarítmica tiene una asíntota vertical que corresponde al eje de las ordenadas, al eje Y. Ahora sí, vamos a ir deduciendo las propiedades de logaritmos a partir de las propiedades de potencias que nosotros ya recordamos y conocemos. Si tenemos a elevado a la 0, esto es igual a A, cuando la base A es diferente de 0. Expresémoslo en notación logarítmica y nos va a quedar logaritmo con base A de 1 igual a 0. Observa que cuando el argumento del logaritmo es 1, su resultado va a dar 0. Vamos con otra propiedad. A elevado a la 1 es igual a A. Vamos a convertirlo a notación logarítmica. La base A
Y ojo, logaritmo con base a de a es igual a 1. Cuando la base y el argumento son iguales, ese logaritmo va a dar como resultado 1. Anótalo en tu cuaderno. Es importante que hagas una ficha con todas las propiedades que vamos a ir deduciendo. Hagamos un ejemplo ilustrativo. Vamos a calcular el logaritmo con base 7 de 1. ¿Qué notas en ese logaritmo? Correcto, el argumento es 1 y la propiedad nos dice que cuando el argumento es 1, ese logaritmo tiene que dar 0. Muy bien. Veamos este otro ejemplo ilustrativo. Logaritmo con base 3 de 3. ¿Qué observas ahí? Bien, la base del logaritmo es igual al argumento. ¿Y qué nos decía la propiedad? Que el logaritmo daba 1. Correcto. Continuemos. Anotemos más propiedades de logaritmos. Observa que si tenemos un logaritmo con base a de a elevado a la x igual a y, donde la base a es mayor que 0, es decir, es positiva, y nosotros queremos convertirlo a notación exponencial, obtenemos lo siguiente, que la base a se eleva a la y tiene que ser igual al argumento a elevado a la x. Entonces lo anotamos de la siguiente forma. A elevado a la x es igual a elevado a la y. Por la inyectividad de la función exponencial, sus argumentos tienen que ser iguales, es decir, x es igual a y. Ahora bien, obtenemos que x es igual al logaritmo con base a de a la x. Anota esa propiedad, va a ser importante en nuestras fichas. ¿Y para qué estamos deduciendo propiedades? Porque las vamos a utilizar para simplificar expresiones logarítmicas y también para resolver ecuaciones logarítmicas. Va a ser importante cuando las utilicemos en aplicaciones de la vida cotidiana. Vamos a un ejemplo ilustrativo de esta propiedad. Simplifique el logaritmo con base 5 de 5 elevado a la 3m. ¿Qué observas acá? Muy bien, la base es igual a la base del argumento. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad? Correcto, que este logaritmo nos va a dar 3m, es decir, el exponente que aparece en la base del argumento. Muy bien, anota esa propiedad y a seguir repasando. Continuemos deduciendo más propiedades de logaritmos. Es importante que hoy tengamos unas buenas fichas de nuestras propiedades de logaritmos. Si definimos y igual a elevado a un logaritmo, que va a ser con base a de x, qué interesante. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a convertir a notación logarítmica. Observa que el logaritmo con base a de y es igual al exponente, es decir, al logaritmo con base a de x. ¿Qué puedes observar en esta igualdad que tenemos acá? Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces? Que en una igualdad de logaritmos de la misma base, para que sean iguales, los argumentos deben ser iguales. Es importante que radiquemos la idea de que cancelamos. No, simplemente aplicamos esta propiedad de los logaritmos. Por lo tanto, obtenemos que y es igual a x. Haciendo la sustitución de y, recuerda que y era la potencia a elevado a ese logaritmo. Y así tenemos una nueva propiedad de potencias. Anótala en tus fichas. Vamos a poner en práctica nuestra propiedad. Lo primero, simplifiquemos e elevado al logaritmo natural de x. ¿Recuerdas qué significaba ln? Si no lo recuerdas, no te preocupes. Aquí te lo mostramos. Logaritmo natural de x es igual al logaritmo con base e de x. ¿Y recuerdas quién era e? Muy bien, este es un número irracional. Ahora, e elevado al logaritmo natural de x es igual a e elevado al logaritmo con base e de x. Y
y vamos a utilizar nuestra propiedad. Entonces, ¿cuál es el resultado? Correcto. El argumento del logaritmo, por lo tanto, sería x. Otra propiedad que vamos a ir deduciendo de los logaritmos. X igual a elevado a la n. Si lo convertimos a notación logarítmica, tenemos que el logaritmo con base a de x es igual a n. Observa que el exponente de la a era n y que el logaritmo está igualado a ese exponente. Entonces un logaritmo es un exponente. Vamos con esta otra igualdad. Y igual a elevado a la m. Convirtiendo la notación logarítmica, lo expresamos como logaritmo con base a de y. Y esto es igual a m. ¿Qué podemos hacer con estas dos igualdades que tenemos acá? ¿Qué te parece si multiplicamos los miembros izquierdos de la igualdad y los miembros derechos de la igualdad? Y vamos a deducir una nueva propiedad. Entonces nos va a quedar que x por y es igual a elevado a la n por a elevado a la m. En el lado derecho de la igualdad, ¿qué propiedad de potencias recuerdas que podemos utilizar? Cuando multiplicamos potencias de igual base, se conserva la base y sumamos sus exponentes. Muy bien. Entonces obtenemos xy es igual a elevado a la n más m. Ahora bien, vamos a aplicar logaritmos. Convirtámoslo entonces. Logaritmo con base a de xy es igual al exponente que tenía la a, es decir, a n más m. Hagamos la sustitución. ¿Quién era n y quién era m? Muy bien. Ahora, sustituyendo m y n, obtenemos una nueva propiedad. Logaritmo con base a de xy es igual al logaritmo con base a de x más el logaritmo con base a de y. Es decir, que la multiplicación de logaritmos se convierte en la suma de logaritmos. Cuando multiplicamos, cuando en el argumento de un logaritmo hay una multiplicación, lo podemos expresar como la suma de esos logaritmos. Veámoslo en un ejemplo. Expanda logaritmo con base 0,1 de 2b. Ahí en 2b, cuando están a la par y no se observa ningún signo entre ellos, hay una multiplicación. El 2 multiplica a la b. Entonces, ¿qué propiedad utilizamos? La propiedad que nos permite sumar esos logaritmos. Logaritmo con base 0,1 de 2 más logaritmo con base 0,1 de b. Entonces, cuando en el argumento se multiplican, se suman los logaritmos. Vamos a pasar a otra propiedad de logaritmos. ¿Cómo vamos hasta este momento? Es importante que hagas tu lista de las propiedades de logaritmos. Comencemos con esta igualdad. X es igual a elevado a la n. Convirtiéndolo a notación logarítmica, tenemos que el logaritmo con base a de x es igual a n. Ahora bien, nos vamos a dar esta otra igualdad. Y igual a elevado a la m. Convirtiéndolo a notación logarítmica, tenemos que el logaritmo con base a de y es igual a m. Con estas dos igualdades, antes las multiplicamos y obtuvimos una propiedad de logaritmo, el logaritmo de una multiplicación. Ahora vamos a dividir término a término. Dividiendo x sobre y dividiendo a la n sobre a la m, podemos notar que en el lado derecho de la igualdad tenemos una división de potencias de igual base. ¿Y qué hacíamos? ¿Lo recuerdas? Muy bien, se conserva la base y se restan los exponentes. A n le vamos a restar m. Ahora bien, expresemos esta última igualdad en notación de logaritmos. Observa que la base era a, entonces logaritmo con base a de x sobre y es igual a n menos m. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sustituir
m y a sustituir n. Entonces, obtenemos una nueva propiedad de logaritmos. El logaritmo de un cociente, el logaritmo de una división, que va a ser la resta de logaritmos. Entonces, cuando en el argumento hay una división, se van a restar los logaritmos. Anota esa nueva propiedad que tenemos. Veámoslo en un ejemplo ilustrativo. ¿Cómo podemos aplicar nuestra propiedad? Expanda logaritmo con base raíz cuadrada de 5 de 2x sobre 2y. Vamos a utilizar la propiedad que teníamos. Como en el argumento hay una división, entonces lo expresamos como logaritmo con base raíz cuadrada de 5 de 2x menos logaritmo con base raíz cuadrada de 5 de 3y. ¿Cómo vamos hasta este momento con las propiedades? Anótalas. Las vamos a ocupar muchísimo cuando estemos trabajando con ecuaciones logarítmicas. Observa esta otra propiedad que tenemos. Vamos a deducir otras propiedades más. Tenemos que x es igual a elevado a la n. Vamos a convertirlo a notación logarítmica. Entonces tendríamos que el logaritmo con base a de x es igual a n. Ahora bien, volvamos nuevamente a nuestra igualdad que teníamos, x igual a n. Si lo elevamos a la z, vamos a elevar ambos lados de esta igualdad a la z. ¿Y qué te parece si aplicamos una propiedad que es la propiedad de conmutatividad en esos exponentes? Es decir, vamos a intercambiar el orden. Observa que tendríamos que x elevado a la z es igual a elevado a la z por n. ¿Lo recuerdas? Ok, si no, aquí lo repasamos. Vamos a convertirla a notación logarítmica. Logaritmo con base a de x elevado a la z es igual ¿a quién? Muy bien, a z por n. Y por último, hagamos la sustitución. ¿Quién era n? Entonces, haciendo la sustitución, recordamos que n es logaritmo con base a de x. Obtenemos una nueva propiedad, el logaritmo de esta potencia. Entonces, cuando usted tenga un exponente en el argumento, ese exponente lo pasamos a multiplicar al logaritmo. Hagamos un ejemplo ilustrativo para esta nueva propiedad que hemos deducido. Vamos a expandir el logaritmo con base 4 de b elevado a la 12. ¿Cuál es el exponente que aparece en el argumento? ¿Lo notas? Muy bien, 12. Entonces el exponente 12 lo pasamos a multiplicar al logaritmo con base 4 de b. Excelente trabajo, vamos muy bien. Es importante que vayas anotando en una ficha cada una de estas propiedades. Hagamos otro ejemplo con esta propiedad. Expanda el logaritmo con base 7 de la raíz quinta de y. Observa que y tiene exponente 1, aunque no se vea. Entonces, ¿qué es importante recordar en este momento? ¿Cómo convertir de notación radical a notación de potencias? De la siguiente forma, el exponente 1 que tiene la y lo vamos a poner en el numerador y el índice de la raíz, que es 5, lo ponemos en el denominador. De esta forma convertimos esta notación radical a notación de potencias. Entonces, reescribiendo este logaritmo, tenemos que el logaritmo con base 7 de y elevado a la 1/5, observa cuál es el exponente. Muy bien, 1/5. Entonces, 1/5 lo pasamos a multiplicar al logaritmo con base 7 de y. ¿Cómo vamos con esta propiedad? Excelente. Recuerda repasar. Es importante que puedas estar practicando, porque la práctica hace al maestro. Vamos a seguir deduciendo nuevas propiedades de logaritmos. Acá tenemos a elevado a la n es igual a x. Haciendo la conversión a notación logarítmica, tenemos que el logaritmo con base a de x es igual a n. Ahora bien, si tomamos nuevamente a elevado a la n igual a x,
Y recuerda que si tenemos en los logaritmos, porque son funciones biyectivas, si las imágenes son iguales, entonces sus preimágenes son también iguales. Ahora vamos a aplicar en ambos lados de esta igualdad un logaritmo que tenga la misma base. Y yo escogí la base b. Logaritmo con base b de a elevado a la n es igual a logaritmo con base b de x. Aplicando la propiedad anterior, recuerda que teníamos un exponente en el argumento. Ese exponente es n, entonces lo pasamos a multiplicar al logaritmo. Ahora queremos despejar n, entonces logaritmo con base b de a lo pasamos a dividir, es decir, dividimos por esa expresión y obtenemos que n es igual a logaritmo con base b de x sobre logaritmo con base b de a. Y esta propiedad, vamos a hacer la sustitución de n. En esta propiedad de cambio de base, observa que teníamos un logaritmo con base a de x y lo hicimos un cambio de base. Podemos escoger cualquier base, siempre y cuando sea mayor que 0. Y nos va a quedar de esta forma. Anotemos esta nueva propiedad en nuestras fichas de trabajo. Ahora repasemos. Observemos acá. Acá tenemos logaritmo con base 7 de 10. La base es 7 y el argumento es 10. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese cambio de base? Pues vamos a escoger cualquier base que sea mayor que 0. Entonces, vamos a escoger la siguiente base, base 4. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la siguiente fracción. Nos quedaría logaritmo con base 4 de 10 sobre logaritmo con base 4 de 7. ¿Qué te parece esta propiedad? Pues anótala. Es importante que tengamos ahí en cuenta cada una de estas propiedades porque las vamos a utilizar. Te felicito, lo logramos. Hemos llegado a poder deducir las propiedades de los logaritmos. Sigamos. Vamos ahora a practicar un poco más. Veamos los siguientes ejemplos. En este primer ejemplo, vamos a expandir el logaritmo con base 4. Ojo el argumento. Es una potencia. Tenemos xy elevado a la 5. Entonces, ¿qué propiedad podríamos utilizar nosotros? Es importante cuando hablamos de expandir. Observa acá, por ejemplo, la propiedad del logaritmo de un producto. Expandirla, la íbamos a hacer un poquito más larga. Expresarla más simple, pero más larga. Entonces, ahora bien, ¿qué propiedades podemos utilizar? Muy bien, la propiedad del logaritmo de una multiplicación y el logaritmo de una potencia. Entonces, utilizando estas dos propiedades, el exponente 5 lo pasamos a multiplicar al logaritmo. Observa que en el argumento del logaritmo se está multiplicando la x por y. Entonces, se convierte en una suma de logaritmos. Excelente. El 5 es un factor que va a multiplicar tanto al logaritmo con base 4 de x como al logaritmo con base 4 de y. Aquí aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y nos quedaría 5 logaritmo con base 4 de x es igual a 5 logaritmo con base 4 de y. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con nuestra aplicación de las propiedades? Pues si no, sigamos practicando. Vamos a ver acá. Tenemos logaritmo con base 0,5 de x a la 3 y a la 4. ¿Cuál propiedad vamos a utilizar? Muy bien. Tenemos una multiplicación en el argumento y además tenemos exponentes. Entonces utilizamos estas dos propiedades. ¿Cómo nos quedaría entonces? Logaritmo con base 0,5 de x elevado a la 3 más logaritmo con base 0,5 de y a la 4. ¿Qué más podemos hacer? Observa que en los argumentos hay exponente. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. El exponente del argumento lo pasamos a multiplicar delante del logaritmo y obtenemos que 3 logaritmo con base 0,5 de x más 4 logaritmo con base 0,5 de y.
Ahora vamos a hacer unas simplificaciones. Aquí tenemos esta expresión logarítmica. 3 logaritmo de x más 1/2 logaritmo de x más 1. ¿Qué tenemos que entender cuando hablamos de simplificar? Lo vamos a expresar como un único logaritmo. Observemos entonces lo que tenemos a continuación, nuestra expresión. Aquí tenemos 3 logaritmo de x más 1/2 logaritmo de x más 1. ¿Qué es importante poder observar en este momento? Primero, recordar que cuando no se le ve la base a un logaritmo, este se conoce como logaritmo común y la base es 10. Entonces, continuemos con nuestro ejemplo. En este vamos a utilizar estas dos propiedades. Ahora vamos a resolverlo. Volvamos entonces a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a utilizar el logaritmo de un producto y el logaritmo de una potencia de la siguiente forma. Como el 3 estaba multiplicando, lo pasamos como el exponente del argumento x, y como 1/2 multiplicaba el logaritmo, lo pasamos al argumento, a la suma que teníamos de x más 1. Ahora bien, como hay una suma de logaritmos, la vamos a convertir en la multiplicación. Vamos a multiplicar el argumento x a la 3 y el argumento x más 1 elevado a la 1/2. Excelente, muy bien. Aquí te presento otras para que puedas trabajar y practicar. Observa las propiedades que se pueden utilizar. Como era una división, como era una resta de logaritmos, se convierte en una división. Es importante que practiques en tu casa cada una de estas. Ahí te las presento para que puedas seguir practicando. ¿Y cómo te sentiste hoy? ¿Qué aprendiste de nuevo? Pues por supuesto que las propiedades de logaritmos que van a ser importantes para la vida. Es importante que lo podamos utilizar siempre. Quiero compartirte en nuestra sección de Mathematips una de las mujeres que dio muchos aportes, y ella es Florence Nightingale. Esta mujer le dio grandes aportes a la matemática y a la medicina. Ella vivió en el año de 1820 a 1910. Ella fue una enfermera que trabajó muchísimo tiempo abnegadamente a la milicia y hizo grandes aportes a la estadística, a la escritora. Bueno, sin más, les dejo aquí con este Mathematips. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa de Aprendo en Casa. Soy Gualberto Morales y nos vemos. Chao, chao.